Tapabocas y pijamas a 5,000 pesos. Y júntelo con pollo. Llévelo, sí señores, tenemos una gran promoción por 20,000 pesos el pollo. De verdad, lo haces muy bien. O sea, ese combo cubre todo lo que usted necesita. Pollo, tapabocas y pijama. Y pijama, sí, o sea, es el combo COVID. Usted no necesita más. Siga, sí señores, le tenemos el combo COVID, pijama, tapabocas, pollo, para que no salga de casa. Ay, me encanta. Bueno, hola, bienvenidos a una nueva entrega de Políticamente Desubicados. Hoy de nuevo tenemos panel reducido, nuestras compañeras en Europa están un poco alejadas del podcast, entonces numeral, vuelvan europeas. Y hoy tenemos a Juan Pablo Molano, quien nunca pensó que Iván Duque era el Macron colombiano. ¿Cómo así, Juan Pablo? ¿Qué tiene que ver? Pues es que cuando quedó elegido Iván Duque, trataron de venderlo como un Macron, pero no, el tipo salió de una farsa. Bueno, vamos a hablar de esas cosas más adelante en el episodio. También estamos con Andrés Pérez, futuro ministro de la apatía y la desesperación post-COVID. Cuéntanos cómo te has sentido en esta cuarentena, Andrés. Voy a instaurar toda una serie de políticas públicas encaminadas a la consecución, adaptación y protección de cabinas para suicidios en el post-COVID. Ay, pero por favor, estamos exagerando un poquito. No queremos que nuestros oyentes hagan ese tipo de cosas. Andrés López, arqueólogo del vallenato y el merengue. Buenas. Hoy traigo animación por cuota de mi vecino. Uy, mire, se votaron con puro corrido mexicano. Bueno, saludos a todos, ahí vamos cayendo en la nota. No nos engañas, López, sabemos que estás celebrando el arresto de Álvaro Uribe Vélez, lo sabemos, perro. Aquí estamos, destápese alguito. ¿Y tú cómo estás, estimada Sonia? Que le llamas a la policía a tus vecinos por la rumba, pero no quieres ser la amargada del edificio? Ay, sí, es un dilema dentro de mí. Yo creo que son los 30. ¿Qué te hace la amargada? La gente empieza todo el día con música a todo volumen y tampoco. Mis intervenciones van a estar guiadas por música toda hora. Bueno, gente bella, debido a la importancia de este día, vamos a hablar solamente cosas serias en este podcast. No va a partir el podcast en dos. Este es sin duda alguna el mejor podcast del universo, duélale a quien le duela, y Álvaro Uribe Vélez está arrestado, duélale a quien le duela. Esta semana entonces nos propusimos charlar y comentar sobre los impactos de la situación del arresto de Álvaro Uribe Vélez, para que los oyentes lo tengan muy en su mente. A este sujeto, expresidente, lo arrestan por un caso de manipulación de testigos. Si están esperando otras cosas, este no es el asunto, este es el asunto de manipulación de testigos. ¿Cómo ven ustedes el panorama, queridos compañeros? Yo creo que Álvaro Uribe va a salir impune de todo esto. Al final el abogado Cadena va a desligarse del proceso, se va a echar la culpa y Álvaro Uribe va a quedar libre. Pues yo creo que más allá de la decisión judicial, es decir, de lo que vaya a pasar o no vaya a pasar, pues obviamente es un precedente importantísimo por todo lo que implica tener un presidente, y no solamente cualquier presidente, es Uribe en detención domiciliaria al menos, y ahora con COVID, que eso le suma un plus, porque pues pobre COVID, le dio Álvaro Uribe Vélez, que tiene autodefensas. Entonces yo creo que es muy importante lo que está pasando, porque lo que significa es que nadie está por encima de la ley, mucho menos un expresidente, que son personas que en principio tendrían que pues dar ejemplos, ser correctas, en fin. Y bueno, las opiniones de la gente con respecto a que si es culpable o no es culpable, pues qué importa, o sea, lo que decide es la corte, y así tiene que ser, porque estamos en un estado de derecho y la gente tiene derecho a opinar lo que quiera y seguir al que quiera, pero pues
las decisiones de la Corte y eso hay que respetarlo. Me parece que la respuesta igual de la gente está un poco desproporcionada. Digamos, en este caso todavía ni siquiera está en primera, ni siquiera está en primera etapa. El proceso puede durar entre 2 y 3 años, o sea, todavía falta mucho tiempo, pero la gente parece, o sea, estar pensando que a él lo van a juzgar mañana y la sentencia va a salir mañana, ¿no? En realidad falta mucho tiempo. Yo lo que decía Juan Pablo de que Cadena al final se va a echar toda la culpa, no lo veo tan claro porque ya el proceso de Uribe es independiente del de Cadena. De hecho, gran parte de la cuestión ahorita que va a tener la Corte en estos largos años de proceso va a ser determinar si Uribe sabía o no de lo que estaba haciendo Cadena, cosa que habría que advertirle al público que no va a ser tan fácil de probar. Entonces digamos que los que están celebrando pues deberían bajarle 2 y los que están lanzándose por la ventana y furiosos también deberían bajarle 2 un poco, ¿no? Aquí hay otro elemento que yo veo y es que el tema de empezar a atacar las instituciones cuando el Centro Democrático tan pronto acción domiciliaria Uribe, empezó el Centro Democrático a llamar a una asamblea constituyente, lo cual resulta ser una cosa que es peligrosa a nivel institucional. El hecho de que las personas que participan de las instituciones sean personas que cometen errores, que sean corruptos o entre otro tipo de cosas, no es culpa de las instituciones se hicieron para respetarlas. Igual es un cálculo. Dicen que el gozo soy yo, es que las instituciones hicieron para respetarlas. Pero ustedes qué se imaginaban que iba a pasar el día que pasara lo que pasó, es decir, que metieran a Uribe a la cárcel. Yo me imaginaba que iba a haber un poco más de respuesta, la verdad. No me imaginaba una tipo las FARC, el día de las FARC, pero sí me imaginaba algo como que la gente saliera, y no tanto aquí en Bogotá, más en las otras ciudades. Y con respecto al apoyo a la decisión también, que tampoco fue, sí, o sea, como que todo ha sido muy calmado. La cosa también ha estado mediada por la cuarentena, por la pandemia. Porque yo creo que si no hubiéramos estado en pandemia, sí hubiera habido un poco más de respuesta en la calle, digamos. Y además no se podía diferenciar porque había aplauso a Uribe y aplauso a las Cortes al mismo tiempo. Entonces tenía que... ¿Cómo aplaude uno en una causa y aplaude para la otra? Pero tenía que ponerse de acuerdo para aplaudir de diferente manera. Ahí es donde yo creo que una de las circunstancias, Sonia tiene toda la razón, y es que la pandemia, y no solo la pandemia, sino la crisis pues sanitaria por un lado, listo, pero sobre todo económica que se está viviendo, hace como que la gente, es decir, bueno, en mi familia que este hubiera sido un tema central de discusión, quizás uno habla desde la experiencia chiquita y no pueda generalizar, pero en mi familia que este hubiera sido el ejercicio, el tema de discusión, mejor dicho, para agarrarnos en un almuerzo entre todos, todo el mundo se está preocupado, no, marica, el trabajo, weón, y está muy solo y yo no sé qué, y pues como que sí, que cagada con Uribe, pues hermano, sí, pero pues igual eso no me da de comer, con no pago el arriendo, así que sigamos conos, y pues digamos se volvió un tema mucho menos efervescente, quizás porque la situación pues económica y sanitaria y sí del país esté como en el centro de la discusión en este momento, ¿no? Pues en realidad eso sí es lamentable, ¿no? Que si el proceso dura, como dicen estos penalistas, entre 2 y 3 años, si vamos a estar hablando de esta pendejada durante 2 y 3 años, pues triste la suerte que nos ha tocado porque queremos estar hablando de reactivación económica. Sí, pero pues yo creo que la respuesta no fue desproporcionada, digo, es política, sí. Es política. Y creo que, bueno, el caso de Uribe, yo en lo personal pienso que pues independiente del proceso, los impactos más duros vienen es para el gobierno, porque este gobierno ya entra a su tercer año, digamos, este Uribe es el líder natural del partido de gobierno, un partido de gobierno con un presidente que ya entra a su tercer año, pues sin oxígeno, pues digamos que no hay muchos logros que destacar, los aliados no son muy buenos, no hay mucho que mostrar, y con el líder pues natural que es Álvaro Uribe en un proceso desde su casa, va a sufrir mucho políticamente el gobierno, y quizás por eso las pujas y por eso también se explica uno que el presidente de la República, que es la máxima autoridad, haya salido como a defender al expresidente Uribe, pues más por los impactos políticos que tiene este tipo de la situación que por el proceso en sí mismo. López, a eso súmele el tema de que al gobierno se le va a acabar la plata en su tercer año del gobierno, porque pues la reforma tributaria no, pues estaba mal calculada para pues, tomar dinero
de los impuestos, se le va a acabar el dinero, ahora va a tener menos dinero porque la crisis dejó el gobierno sin plata. Entonces el tercer año de gobierno de Duque va a ser tenaz, va a ser terrible. Presentaron un presupuesto más alto para el otro año. Lo que entiendo es que vamos a vender activos a lo loco y a Keynes, mejor dicho, Keynes, vamos a abrir el hueco y a taparlo 3 veces para emplear gente. Es que el tipo la tiene dura y el tipo tiene que decidirse entre quedarse anclado a las decisiones políticas ligadas al conflicto armado de las que sacó rédito político durante mucho tiempo Uribe, o sigue adelante, se desliga de su partido de gobierno y sigue adelante. Parte de la cuestión por la cual yo creo que el gobierno no se quiere aventurar en lo de la reforma a la justicia es que, o sea, acaparar la agenda nacional en la reforma a la justicia, cuando usted va a tener que pasar sí o sí reforma tributaria, parce, eso va a estar muy bravo. O Duque escoge entre una o escoge entre la otra y el país se le incendia en el cuarto año, porque en el cuarto año el Congreso no le van a pasar ni al teléfono. Pero no creen que el anuncio que hizo, pues la detención de Uribe y el anuncio del gobierno de pasar una reforma a la justicia chocan muchísimo en este momento. Digamos como que en el panorama queda como que lo que se viene es una propuesta revanchista, y pues lo primero que yo voy a hacer como opositor al gobierno o como alguien que quiere sacar réditos es decir, no, o sea, digamos que cualquier propuesta del gobierno en este momento, por buena que pudiese ser, suena ya de entrada revanchista, suena como que está atacando a las Cortes por la decisión, digamos un ataque político a las Cortes por la decisión contra el expresidente Uribe, y en ese sentido lo que pierde el gobierno en este momento es margen de maniobra pues ante una reforma a la justicia y en general ante las Cortes, ante las altas Cortes. Digamos el precedente de esto es que las 4 Cortes, la JEP y el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional emitieron un comunicado conjunto pidiendo respeto por la autonomía de la rama judicial. Entonces dice uno, lo que hace el gobierno un poco es alinear a todas las Cortes en contra suya. Pues es muy lamentable ese manejo. Claro, Andrés, y es que hay un elemento, y es que ellos están jugando estrategias de la época de cuando Uribe era presidente. Recuerden que Uribe en esa época tenía un amplio apoyo popular y era amo y señor del Congreso. Ahora, quieren aplicar las mismas estrategias de apoyo popular y sin apoyo en el Congreso para impulsar, digamos, presionar a las Cortes, pero obviamente es algo absurdo. Yo creo que el gobierno empleó sin Uribe, un segundito, digo, sin Uribe y sin otros aliados en el Congreso, porque es que el gobierno realmente, salvo ahorita que montaron a Cambio Radical para unos temas específicos, el gobierno le va muy mal en el Congreso. Se montaron en una idea un poco extraña de no trabajar con el Congreso de la República, de que el Congreso era una rama independiente, entonces nosotros no tenemos nada que ver, y pues el Congreso sí actúa independientemente, pero sacando mociones de censura contra sus ministros, presionando, no pasando proyectos de ley. Hay un manejo pues muy lamentable y digamos que es que transformarlo a 2 años de gobierno pues todavía tiene su dificultad. Digo, sin el partido de gobierno, sin el Centro Democrático, Duque queda absolutamente solo en el Congreso y pues muy fregado. Yo creo que debería encontrar una agenda común con diferentes partidos, encontrar una agenda común en proyectos de ley en que a todos los partidos les beneficie para tratar de salvar el gobierno. De lo contrario, si sigue con esa agenda legislativa enfrentándose a las Cortes, enfrentándose al Congreso, pues el tipo podría salir adelante con esta agenda común. De lo contrario, el tipo se va a hundir y va a andar en piloto automático hasta que se acabe el gobierno. El tipo está hundido ya, o sea, y pues es que no sé, o sea, claramente cada vez demuestra más que no puede, que no la logra, que le toca pagar favores, porque las declaraciones con respecto a lo que ha pasado con Uribe pues han demostrado solo eso. Pero no le toca medirse, o sea, la agenda común sería, pero le toca medirse en ciertos puntos, porque por ejemplo ayer Paloma Valencia decía, bueno, si el presidente no apoya la reforma, nosotros nos salimos del gobierno, o sea, lo tienen jodido. Es que el problema es que nuevamente, o sea, yo no sé ustedes cómo vean esto, pero es que yo creo que el problema del Centro Democrático y en general de Uribe desde el 2010
es que el man jamás pudo entender que el país del 2002 ya no existe más. Santos modificó unas cosas y ahorita con Duque son otras, y ellos, a mí me parece a veces que ellos siguen pensando en que viven en un país donde si ellos convocan a las calles va a salir medio país loco, pero ese país ya no existe. Entonces yo no, a veces me parece que ellos viven como en esa fantasía en la que, bueno, Paloma Valencia dice, no, salimos del partido así furiosos, pues los que se están inmolando son ellos porque van a dejar solo al presidente y ahí sí ese man no va a poder ni siquiera conseguir que le sirvan un tinto en el Congreso. Es que yo creo que... Porque saben que es una figura, no es un presidente de verdad. Yo creo que hay un mal cálculo en el gobierno desde el principio, en dos temas, sobre la base de dos procesos electorales calcularon mal. Primero el plebiscito, porque en el plebiscito ellos asumieron, digamos, pues no quieren asumir el hecho de que el país quedó partido en dos, o sea, sí lo ganaron, pero lo ganaron realmente pues por muy poco, y además con una campaña electoral, pues con una campaña política en ese plebiscito que todos sabemos que fue como, pues digamos que es lo que cualquier estratega político haría, pero que fue durita, ¿no? Sobre la base de ciertas mentiras, de ciertas verdades a medias, etc. Pero eso es una lectura específica. El país quedó partido ahí en dos. Digamos que no toda Colombia rechazó el proceso de paz y demás. Y el segundo error de lectura quizás es en la campaña presidencial, es que mucha gente votó por Duque por miedo a Petro, no porque estén locos por apoyar a Duque y al Centro Democrático. Y claro, cuando no se dan cuenta de eso y cuando creen que tiene todo el país a espaldas y que yo puedo solo porque, pues, imagine, gané la presidencia y gané un plebiscito, oiga, pero cuidado porque usted lo ganó, pero en unas condiciones específicas, no lea mal la situación porque si no, pues, están jodidos y creo que están jodidos. Y a mí lo que me parecería interesante en este caso es que nos preguntáramos, bueno, con Uribe en esta situación, ¿cómo van a reaccionar el resto digamos, de los agentes políticos y los agentes en juego? Es decir, ¿esto debilita o fortalece a Petro? O sea, yo soy de los que cree que, digamos, el fin del uribismo va a ser el fin de muchas carreras del mundo del periodismo y del mundo de la opinología, porque pues hay gente que se ha construido en torno a si Uribe es bueno o Uribe es malo. Entonces, ¿qué pasa cuando... ¿Qué pasa? No, pues no solamente los que están del lado de Uribe, también los que están en contra de Uribe. A mí se me vienen a la mente varios opinadores cuya única credencial es opinar en contra de Uribe. ¿Ustedes cómo creen que va a reaccionar un Vargas Lleras, por ejemplo? Yo creo que Vargas Lleras es una figura política muy ligada a los Char. O sea, la relación política es muy cercana. De hecho, han negociado política durante años en la costa. El desarrollo, digamos, político de los Char es una relación simbiótica, ¿no? Entonces los Char han crecido, digamos, y yo creo que Vargas Lleras va a volver a surgir gracias a eso. Y pues el gobierno de Duque, yo creo que piloto automático. Yo creo que ahorita Vargas Lleras va a ser la figura que se va a lanzar a la presidencia y realmente no va a tener ahorita un contendor fuerte. El único contendor fuerte va a ser Fajardo, que no ha tenido como mucho protagonismo político. ¿Vargas Lleras se va a lanzar a la presidencia? Yo estoy seguro, sí. Pero yo no estoy tan seguro de que... fue en la anterior, yo de él por puro orgullo no haría nada. Yo no veo esa conexión con los Char. O sea, los Char, a mí, o sea, cuando los Char ponen a Arturo Char de presidente del Congreso, me parece que eso es una declaración para el país de que ellos van a empezar a jugar. Y Char Junior yo creo que va para presidenciales. Ellos ya no más Vargas Lleras. Yo creo que ellos quieren su apellido propio en esa vuelta. Eso de ser segundones de alguien más, yo creo que desde que pusieron a Arturito en el poder, ya esa cuenta no les va. Pero mire que los Char no tienen la suficiente capacidad de llevar a cabo, tener votos de Antioquia, del centro del país. En el centro del país yo creo que los Char no ganarían. Pues eso es lo que les toca empezar a construir. Y es que todavía tienen el tiempito para hacer la campaña. Mire que aquí en el interior no le comen tanto cuento a los Char. Y a Vargas Lleras menos. Yo creo que le cogen más cuento a Vargas Lleras. Compañera Sonia, ¿tú cómo ves? ¿Esto fortalece o debilita a Petro? Yo creo que no lo fortalece. Pero tampoco lo debilita. O sea, yo creo que la cosa está como muy centrada en Uribe y si es decir, yo creo que sí podría darle una fuerza al uribismo por el tema de ser mártir, pero yo creo que Petro todavía tiene, no sé, creo que la gente
Es decir, la gente que votó en las elecciones pasadas, pues obviamente era o Petro o Duque y era una polarización exagerada. Yo creo que no lo va a fortalecer más de la cuenta. O sea, la gente ya no le está comiendo ni a Uribe ni a Petro. Y realmente con todo esto, ¿no? El antagonista de Uribe es Petro. Y es como esa relación entre el Guasón y Batman, ¿no? Entonces, cuando... ¿Cuál es cuál? Batman, ¿Cuál es cuál? ¿Y cuál es cuál? No lo voy a decir. Pero cuando se acabe esa relación como dialéctica... Usted sabe que, mire, Batman era paraco básicamente, ¿sí o qué? Actuaba al margen de la ley, pero pues defendía el Estado de Derecho, el statu quo, entonces uno más o menos sabe por dónde. Y el Guasón quería como incendiar todo, como alterar profundamente el sistema. Entonces ahora, Le gustaba la gasolina y la dinamita, Entonces ya más o menos sabemos Molano por qué hizo ese comentario. Entonces existe esa relación dialéctica y a los colombianos nos han vendido esa relación dialéctica. Sí. Y no nos han dejado ver más allá otras opciones que vienen surgiendo, otros nuevos liderazgos. Creo que el estar enfocándonos los medios de comunicación y todo lo que nos rodea a nivel político en esa relación nos ha dejado de lado esos liderazgos que deberían estar produciéndose desde diferentes partidos políticos. Estás escuchando Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y Instagram como poli.desubicados. Pero venga, a propósito de eso, yo sé que estamos muy cerca y probablemente sea todavía muy difícil. Y digamos que esta sea la estocada final del uribismo. ¿Cuál es tratando de ser mesurados, racionales, respirando hondo y demás, cuál es el legado de Uribe? ¿Qué va a decir la historia sobre este sujeto? Pero esa pregunta hay que formularla, Andresillo, en varios tiempos históricos. Digamos, en 10 años, ¿qué va a decir la historia? O en 100 años, porque en 100 años seguramente va a ser la seguridad democrática y la transformación del Estado, pues digamos, como uno siempre piensa en esos 100 años y en las grandes reformas, ¿no? La reforma del general Reyes, pues la cosa así. Pero pues en el corto tiempo, parce, la generación que viene creciendo, digamos, joven, pues sí lo tienen un concepto muy negativo, ¿no? Un concepto como de vínculo si no con corrupción, por lo menos sí con el paramilitarismo, digamos, una persona negativa en su imagen. Yo creo que Uribe en unos años va a ser visto como un tirano. El mito de la seguridad democrática fue completamente desmitificado porque sus resultados no fueron lo que se quería. Uy, parce, pero yo no sé, pues qué pena controvertir e interrumpir, pero la seguridad democrática tiene sus fans, o sea, y pues gente que vio cómo se transformó el campo y cómo llegó por primera vez el policía, la estación de policía al pueblito tal. De pronto sí tiene a Uribe en otro concepto. Pero analicemos, por ejemplo, el tema de las zonas de consolidación. Guapa, pero es que la cuestión es que su merced se está yendo digamos, la etapa final. Es decir, en esto yo todavía se lo siguen cobrando a Juanita Gobertus, pero pues a mí también me parece muy obtuso decir que gran parte de la negociación que se pudo hacer con las FARC y del fracaso de su plan de consolidación en los 90 y al principio de los 2000 se debió al cambio de la política de seguridad democrática. Es un poco... Yo sé que eso ofende a mucha gente, pero es un poco obtuso no reconocer eso como parte del proceso de obligarlos a negociar. Total, o sea, nadie niega las ventajas del gobierno de Uribe, pero es que pues eso no lo hace menos culpable de los delitos que haya cometido. Es decir, como dice es que el argumento que han tenido los uribistas estos días es que es tan buen padre, tan buen presidente que fue, ¿cómo lo van a meter a la cárcel? Pues es que a uno no lo meten a la cárcel por las cosas supuestamente buenas que ha hecho, ni por pendejadas. Es un delito que cometió y es totalmente diferente a lo que están diciendo. Pero miren, por ejemplo, cuando les digo lo de la evaluación histórica, ahorita que estaban conmemorando las elecciones de 1970 con el tema del eventual fraude de Pastrana Borrero, ¿no han notado que todo lo que rodea en la actualidad a Rojas Pinilla y todo esto está marcado por la óptica de uy, qué buen presidente, no sé qué, así se más, y se olvidan que a Rojas Pinilla tocó sacarlo casi por las malas, que fue un dictador militar, que mató a unos estudiantes,
día antes que mató a una gente en una plaza de toros. Entonces digamos que de pronto la historia, bueno, no sé si es muy aventurado decirlo, pero como tal vez la historia no trate tan mal a Uribe, o se convertirá en esa figura, porque todavía tenemos mucha gente que dice que Rojas Pinilla esto, que Rojas Pinilla lo otro, y se le olvida todas las cosas complicadas que hay en su haber, e incluso todavía reclaman unas elecciones que probablemente se le robaron, pero pues es que el prontuario del amigo Pinilla era fuerte. La historia no va a decir que Uribe fue el más malo del planeta, digamos, no fue Hitler. Es decir, yo creo que siempre va a haber los dos lados de la historia porque así estamos en este momento y eso se va a ver reflejado. Es decir, bueno, no creo que simplemente vaya, no creo que simplemente se vaya a santificar y que todo el mundo vaya a creer que fue un santo. No sé. Creo que los grandes líderes de la historia tienen esas dualidades, ¿no? Recordemos hasta Julio César, desde que cruzó el Rubicón con sus tropas y tomó el poder en Roma y fue declarado dictador, lo detestó el Senado y lo asesinaron a puñaladas. Pero hoy en día reconocemos que Julio César fue un gran líder militar y político. Uy, ya Juan Pablo me pone a Uribe y a Julio César cabeza a cabeza. Una carrera de caballos por la importancia histórica. Pero pues recordemos que Uribe es el gran colombiano. Pero ustedes sienten que entonces mi ilusión de que algún día llegue la posibilidad de tener discusiones serenas, tranquilas y racionales sobre el legado de Uribe jamás se va a lograr, ¿es una fantasía? Yo creo que por ahí... Yo creo que para hacer una discusión serena hay que ver los aspectos negativos que tuvo Uribe en su no, claro, o sea, y los aspectos todo. Positivos. Es que ni siquiera yo no lo veo tanto en los aspectos positivos de la política de él per se, sino tener la capacidad de entender qué país era Colombia a principios del 2000 y en los 90. Es decir, o sea, la figura de Uribe no emerge de la nada, hay toda una serie de situaciones y condiciones que permitieron su existencia, y yo espero algún día realmente que se tenga la posibilidad de tener un diálogo sereno sobre qué sociedad produjo Uribe, y también sería muy bueno tener qué sociedad lo va a tumbar. Eso sería muy bonito, como mirar esas transformaciones sociales que posicionaron a este maldito y ahorita lo están tumbando. Eso es una transformación social muy bonita que debería ser la de destacar, pero es que a veces se destaca es como los superpoderes de Uribe tipo Matarife, que eso es lo que a mí no me gusta. Sí, total, pero yo creo que es por el contexto del momento, o sea, ahorita lo magnifican y bueno, desde siempre lo han magnificado, pero a medida que va pasando el tiempo, pues ya, hay mucha gente uribista que ya como que se ha serenado, se ha neutralizado un poquito, sí, o sea, como que la cosa se va calmando, como todo en la vida, como todo en la historia. Entonces yo creo que en unos años mis hijos seguramente no van a hablar con tanta pasión del tema como lo hacemos nosotros, y pues van a poder ver las cosas como tú lo estás planteando. Y los hijos de Juan Pablo, no, los hijos de Juan Pablo van a ser más azules que el cielo, entonces van a ser uribistas. No. Van a ser Vargas Lleristas. No, ok. Laureanistas hasta la muerte. No. Yo creo que el Partido Conservador no le ha dejado mucho a este país. Creo que no sea así. mi abuelo debe estar revolcándose en su tumba. Es que lo que dice Pérez es muy difícil, digo ya disciplinarmente, porque esos balances históricos, un balance histórico del tiempo presente así en caliente, cuando el historiador o cuando es quien está haciendo análisis toma incluso partido, es afecto, no es afecto, le gusta o no le gusta el personaje histórico, pues es muy difícil. Yo creo que la figura de Uribe solo podrá hacerse el análisis juicioso una vez pues pasen un par de años o de decenios y como que la mirada pueda ser un poquito más neutra, pero así en caliente pues la imagen como que el tipo siempre va a estar con detractores o ese balance que dice Pérez que sería chévere hacer, se ve como muy permeado por las pasiones políticas y pues por el momento, por las circunstancias cotidianas, ¿no? Todo tiene su lado y yo creo que la razón por la que unos dicen que todo fue bueno y otros que todo fue malo, pues por el fanatismo y sí, nosotros creo que podemos ver las cosas un poco de los dos lados, pero hay mucha gente que no, y cada uno habla cómo le va en la vida y cómo le va en la historia, entonces pues si a mí me tocó sufrir por el tema de las FARC, pues seguramente en muchas partes la gente va a decir, no, es que Uribe me salvó en ese momento. Pero pues hay gente que sí logra. Y si lo vemos desde ese punto de vista, podemos ver que la sociedad colombiana está madurando a nivel político. Es decir, ya empezamos a desmitificar a los grandes líderes de principios del siglo XXI e incluso del siglo pasado para empezar a
ver otras cosas, a ver otras dimensiones políticas, ver nuevos liderazgos, como lo decía anteriormente, y dejar atrás el conflicto. Creo que todo este es como la transición para empezar a dejar atrás el conflicto y empezar a reconstruir la institucionalidad y el país que necesitamos a futuro. Por ejemplo, podríamos ver el tema de Fujimori, el fujimorismo, ¿no? Que otra vez empezó a surgir en Perú. Y Fujimori fue una figura muy similar a la de Uribe, ¿sí? Tuvieron unas condiciones, unas situaciones políticas en su contexto similares. Pero fíjese, Juanpa, que hay una diferencia fundamental entre Fujimori y Uribe, y es que Fujimori se cayó de una. O sea, con lo de las grabaciones de Montesinos y eso, o sea, Fujimori se cayó del abismo en un par de años. Uribe ha venido en decadencia durante más de, o sea, van a ser, ¿qué? 10 años desde la salida del poder. O como dicen, ¿no? O vives lo suficiente para ser un héroe, o mueres pronto para ser un héroe, o duras lo suficiente para ser un villano. Yo no sé si ustedes han escuchado esta teoría que dice que si Uribe se hubiera hecho como Santos y se retira después de acabar el gobierno y se va, no sé, a consentir a sus nietos y demás, a sus caballos y no jode tanto, ya hubiera pasado la historia como otro presidente y ya. Fue la obsesión de gobierno la que lo tumbó, o él ya igualmente se hubiera caído. Sí, no hubiera pasado la historia como un presidente, ya hubiera pasado la historia como el gran presidente supuestamente que la gente cree que él pudo haber sido un héroe, pero quiso morir como un tirano. No, el man pudo haberse retirado incluso este año, cuando amenazó en enero era este año o el año pasado, iba a renunciar a la curul y que se iba a ir. Era el mejor momento. Pero pues él mismo se ha encargado de perpetuarse ahí y eso es lo que le ha ido en contra. ¿Y eso qué será? ¿El van obsesionado por el poder? Bueno, es que yo también digo, si usted tiene un séquito de bobalicones como tiene él, diciéndole que todo lo que hace lo hace bien, pues hasta se convence de eso, ¿no? Pues sí, pero uno también tiene que tener criterio, ¿no? Muy difícil ser asesor de Uribe, ¿no? Porque pues, el tipo querrá que todo el mundo le diga, o no sé, si es un buen líder, de pronto querrá que le lleven la contraria. Es como hubiera hecho como Santos, de verdad. O sea, Santos queda como... Yo creo que Santos y en la historia va a quedar como de los mejores. No, porque... y es que Santos es ha sido el mejor presidente de Colombia en mucho tiempo. Desde Lleras. Bueno, pues temas de economía y ese tipo de cosas pues está un poquito en duda, ¿no? Pero obviamente el tema de la paz, eso va a pesar mucho en la historia. Es que eso es lo que yo les digo que pasó con Lleras y el tema de las elecciones del 70. O sea, eso es un pie de página. Para Santos, cuando veamos no sé, en una enciclopedia o lo que sea, el gobierno de Santos, lo que va a aparecer en la portada es el proceso de paz. Total. Todo lo de economía, incluso lo de Odebrecht y todo eso, son meros pies de página, parce. Y él por eso se retiró y está relajado y está así, por eso el meme de Harvard y Yale. Santos en Harvard y Uribe en Yale. Pues es que imagínense cómo es la imagen internacional, que Santos puede dar clases en Harvard y en esas universidades cagado de la risa, y Uribe pone un pie allá y todas las organizaciones de derechos humanos están jodidas. Y sabiendo que Santos fue ministro de defensa de Uribe. Yo extraño a Santos y todo. Sí, no, el tipo conocía muy bien el juego político del país. Ya salió, terminó, ahora está con su fundación, está con sus cosas académicas y ya, dedicado a su familia. Eso mejora la imagen un montón y la gente se olvida de las cosas malas y sale. Pero Uribe con su pendejada ahí. Yo creo que Uribe se mantuvo en el poder para que las cortes no se le vinieran encima. Creo que eso es más bien por ahí. Pero además falló porque el senador pues lo juzga la Corte Suprema. Si hubiera quedado como expresidente, simplemente lo hubiera coseatado el Congreso y ahí sí paila. Maldita obsesión por el poder. O sea, el Congreso no lo acusaría, no más. Estás escuchando Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y Instagram como poli.desubicados. ¿Qué tienen para recomendar, gente horrible? Bueno, yo tengo para recomendar un juego de mesa que en este momento, cuando todo el mundo está encerrado en sus casas, se llama Catán. Es un juego creado por los alemanes. Venga, explique cómo es. Todo el mundo recomienda ese juego y yo no he podido saber cómo es. Bueno, es un juego que vincula el comercio y la estrategia. Entonces,
uno tiene que construir pueblos, caminos y ciudades, que estas ciudades están colocadas en algunos lugares donde se extrae alguna materia prima con la cual usted negocia, compra ciudades y completa cierta cantidad de puntos hasta lograr la victoria. Entonces este juego no solo tiene un juego básico, el Catán básico, sino usted lo va expandiendo a nivel marítimo. Hay diferentes estilos, hay uno que es el Catán maya, hay otro que es el Catán de los ejércitos romanos. Hay una gran variedad, entonces usted puede ir expandiendo el juego y eso se forma un tablero grandísimo y de verdad es un juego increíble, es un juego muy bueno. ¿Cómo se llama? Catán. Juanpa, y ahí denos cuánto cuesta, cuánto le costó. El juego es algo caro. O sea, no puedo decir que es un juego económico, pero ustedes lo pueden comprar por Amazon, lo pueden comprar, por ejemplo, en alemán para que les salga más barato y pueden ver en YouTube las reglas para entenderlo mejor, ¿sí? Porque en alemán casi nadie lo va a entender. Pero para que les salga más barato lo pueden comprar en la versión de inglés o alemana. En español sí es bastante caro, vale entre 300 y 400 mil pesos. O sea, hay que expandir el conocimiento. Alemán vale como 60 euros. Sí, barato no es. Barato no es. Y además que si usted quiere jugar con más de 4 personas, tiene que comprar la expansión. Pero vale la pena. Sí, mucho. De verdad le va a arreglar las tardes. Yo aquí con mis papás y mi familia y mi novia, mis cuñas, todos jugamos eso y ya eso ahí compartimos. Ay, chévere. No, además que es un juego que vincula a todas las generaciones, ¿no? A los papás, a los mayores y hasta a los más pequeños. Entonces por eso es súper recomendado. Chévere. Bueno, yo estaba pensando, pero entonces me decidí a recomendarles, porque hace muchos años, bueno, no muchos, como 3 años, vi el documental de Chabela que ahora está en Netflix y es buenísimo, a mí me encanta. Andresillo, su merced, ¿qué quiere recomendar? ¿Por Andrés me preguntan a mí? Sí. Sí. Le preguntan al otro Andrés. Él se autopregunta. Recomendados, panas. Realmente llegué desarmado a las recomendaciones, a ver, le voy a echar cabeza. O si quiere, yo la recomiendo mientras usted va pensando. Eso, hágale, todo bien. Yo les recomiendo, hace poquito acabó de salir en Netflix una cosa muy interesante, no sé si la vieron, que se llama como Conexiones, que es como una serie de mini documentales con diferentes temáticas. Es algo así como lo que ellos tienen en pocas palabras, de explicar las cosas en pocas palabras, pero se llama Conexiones y tiene como varios capítulos explicando cosas interesantes. Entonces, sí, se llama Conexiones. Les recomiendo mucho. El primer capítulo se trata sobre vigilancia y básicamente lo que hacen es ir mirando cómo el tema del reconocimiento facial se ha convertido en una tecnología que se utiliza para cientos de cosas, incluso para el tema de la industria cárnica, para saber si los marranitos cuando los sacrifican están tristes o están felices. Entonces, porque la carne sabe mejor y no sé qué. Imagínense que se utiliza el reconocimiento facial para eso, y entonces el man como que va mirando las diferentes facetas de esas tecnologías, y en uno de los capítulos de vigilancia hablan, por ejemplo, del tema de Tinder, de cómo Tinder cataloga facialmente a las personas y todo esto, y entonces de todas esas tecnologías y cómo se interconectan en el mundo. Se los recomiendo, está muy bacano para que lo vean. Estoy en destiempos en el podcast, yo no entro mal, es la música que me tiene un poco así como... Parece que estuvieras borracho. En general hay que disculparnos con nuestros oyentes porque el audio de este capítulo no está a la locura. Sí, está horrible. Ay, van a montarla entonces. Vengan, hay un podcast muy bueno en Spotify que se llama Serialmente. Es un podcast sobre asesinos seriales. Se me olvidó ahora el nombre de quien lo produce, pero chicos, súper recomendado, hay que buscarlo serialmente. Vía Podcast. Vía Podcast, sí. No, pero el locutor, ¿recuerdas cómo se llama? Y además el productor. No me acuerdo. Bueno, pero realmente pues las historias de asesinos seriales, no solo los gringos que son los que más generan consumo cultural, sino el hombre pues viaja a África, a Europa, Sebastián Camelo, muy claro. Sí.
muy Interesante buen... porque uno cree que el asesino serial es solo de Estados Unidos y hay más. No, hay unos programas buenísimos, hay unos mejores que otros, de verdad, es chévere. Así es, muy buen Hay podcast, unos así que hay unos recomendado. asesinos mejores que otros, Sonia. No. Bueno, a mí me ha causado un poco de conflicto el tema porque yo creo que a veces es como que uno idealiza al asesino y él trata como de hacerlo ver, o sea, es que él le da la explicación desde chiquito de cómo, cuáles fueron los traumas que pueden haber causado eso. Entonces, Pero es que ellos son manipuladores, o sea, ahí está también interesante. Ellos están no, es súper interesante porque uno manipuladora y- entiende realmente por qué, bueno, obviamente aparte porque tiene unas condiciones psicológicas predispuestas, pues el ambiente en el que crece y ese tipo de cosas pues ayudan a que se convierta en un asesino en serie. Agradecemos mucho escuchar este episodio a nuestros oyentes. Sabemos que no ha sido el mejor en condiciones técnicas, pero la otra semana seguramente será mejor y con todo el panel esperamos. Gracias por escucharnos y que tengan una buena semana. Si un abrazo. el resto de las panelistas siguen sin venir, instauraremos la sección secretos del que no ha venido y revelaremos todos sus secretos. De acuerdo. Esto fue Políticamente Desubicados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como poli.desubicados.